Hola Fabiana, bienvenida a Retratos Íntimos. La idea de este ciclo no es solamente conocer en tu caso, la profesional de la salud que hizo un laburo descomunal durante la pandemia, sino también a la Fabiana de casa, digamos, la gualeya que siempre vemos en la calle, con amigos o disfrutando del carnaval, que sé Sí. que te gusta mucho. En este sentido te quería preguntar cómo arranca tu historia acá en Gualeguay. ¿Vos naciste acá o naciste en otra ciudad y después te mudaste para acá, para la ciudad? Yo nací en Gualeguaychú. Nací en Gualeguaychú, pero bueno, vinimos con mi familia acá cuando yo tenía 12, 13 años, así que ya a esta altura de mi vida te puedo decir que soy gualeya. He pasado casi toda mi vida acá, empecé el secundario acá en Gualeguay. Hice la primaria en Gualeguaychú y nos vinimos para cuando yo empecé el secundario. Así que sí, ya tengo toda mi vida hecha acá. ¿Y en qué momento de tu vida te diste cuenta que querías ser una profesional de la salud? Mira, yo creo que cuando iba al secundario, que empezabas a estudiar materias relacionadas con la biología, eh, la química, ahí me empezó a despertar el tema más que nada de la bioquímica, de la parte de investigación y aplicada a la salud, ¿sí? ¿No? Porque vos podés estudiar la carrera y tenés diferentes ramas, pero bueno, a mí me gustó siempre el tema de la salud, más que nada la salud pública. Así que bueno, cuando terminé el secundario ya estaba totalmente decidida y me fui a estudiar bioquímica. O sea que desde un principio fue Sí, bioquímica, sí, nunca hubo sí, otra... nunca tuve otra idea. Por ahí me pintó medicina en algún momento, pero no, me gustaba más la parte de trabajo de laboratorio. Y Así. esto es muy interesante lo que decís ahí. Se suele confundir a médicos con bioquímicos como que fuera todo lo mismo. No, sí, puede que alguien se confunda, pero son carreras diferentes, trabajos diferentes. El médico tiene por ahí un poco más de contacto con el paciente, lo nuestro es más de atrás del telón, digamos, pero es sumamente importante la colaboración del trabajo del bioquímico para la tarea médica. Toda la parte de diagnóstico se basa fuertemente en la tarea del bioquímico, los análisis que piden para un diagnóstico, para un seguimiento, para control, para lo que sea. Es fundamental, es una pata muy importante de la medicina, la bioquímica. Y cuando te decidiste estudiar para hacer bioquímica, ¿a qué ciudad te fuiste? Mira, yo empecé la carrera en La Plata. Fue raro porque empecé, me iba bárbaro, y con todo el grupo de gente que trabajábamos, que estudiábamos, éramos 5 o 6, empezamos a ver que la orientación de la carrera de La Plata era más bien para investigación, más bien de laboratorios CONICET y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tenía muy poco contacto con pacientes, con la salud realmente, salud pública o trabajo en hospitales y demás. Y bueno, vino toda una movida que en segundo o tercer año nos cambiamos todos a la Universidad de Buenos Aires. Te digo todos porque éramos un grupo y a todos nos dio por lo mismo, así que yo terminé la carrera en la Universidad de Buenos Aires. Y vos comentabas que te interesa mucho la salud pública, Sí, por sobre la privada. sí. ¿Esto también fue ya desde chica o fue cuando arrancaste la carrera? Y cuando empecé a ver la carrera, empecé a ver las orientaciones que había, las materias, el tipo de trabajo que se hacía, y me interesó muchísimo la salud pública y por eso bueno, terminé la carrera, estuve haciendo concurrencias en un hospital en Buenos Aires y cuando me vine para acá lo primero que quise hacer fue trabajar en el hospital de acá de Gualeguay. Terminaste de estudiar, te recibiste. ¿Te quedaste un tiempo largo en Buenos Aires trabajando o enseguida te volviste acá? No, cuando terminé esa concurrencia me vine enseguida para acá. Así que sos muy gualeya, digamos, Sí, Gualeguay es tu lugar en el mundo. sí, ya ahora podemos decir que sí. Eh, cuando volviste a Gualeguay, ¿en qué condiciones estaba el hospital? ¿En qué año volviste vos? Y yo volví en el 90, más o menos, sí. Sí, en el 90. En el 90. Y el hospital, como todos los hospitales públicos, siempre están mal. O sea, siempre uno espera que estén mejor, que haya más inversión. Pero bueno, uno desde su lugar hace lo que puede con lo que tiene. No podés, o sea, no es mi forma de ser ponerme una postura y decir, no, si no tenemos tal y tal cosa, yo no trabajo.
Uno trabaja con lo que tiene, se adapta a la situación de cada lugar donde te toca trabajar y bueno, a partir de ahí podés empezar, estando adentro, podés empezar a pedir, a sugerir, a provocar algún tipo de cambio, tenés la intención de que todo mejore, a veces sale, a veces no, porque bueno, no depende de uno, pero siempre se puede hacer mucho en el hospital público, siempre. Siempre hay mucha gente que necesita del hospital público, que es la única opción que tiene, y para eso estamos los profesionales que trabajamos ahí. En esto que acabas de decir, se te escucha que sos una persona muy apasionada por lo que haces. ¿Es la pasión tu motivación diaria Y para...? Sí, la verdad que o sea, yo tengo la camiseta puesta de hospital público, siempre me gustó trabajar ahí, hago todo lo que puedo y más, y bueno, buscando siempre resolver los problemas a la gente mientras se pueda, ayudar en lo que se pueda, siempre trabajando y tratando de mejorar las cosas, tanto para la gente que trabaja en el hospital como para la gente que usa del hospital, que es cada vez más. Y viste que cuando hablas de salud pública es medio complicado separarla de lo que es la función estatal, y si hablamos de Estado, obviamente hablamos de política, porque la administración estatal siempre está metida la política. ¿Es difícil vos abstraerte del escenario político del momento para hacer lo que a vos te apasiona? No, no es difícil. O sea, yo nunca participé en política. Si uno, digamos, forma parte de una política de salud, pero no política partidaria. Uno, estando dentro de un lugar que es estatal y que depende del Estado provincial, como es el caso del hospital, lo que haces es por ahí, a través de los directores o de quien corresponda, ponerte en contacto con la parte política para solicitar cosas que necesita el hospital, para mejorar algo, pero a mí no me complica para nada, digamos, yo no tengo una identificación partidaria que diga, uy, con este gobierno voy a poder pedir esto o no, para nada. Yo siempre he trabajado de la misma manera y he tratado de conseguir lo que se ha podido con cualquiera de los gobiernos que hayan pasado. ¿Y te han ofrecido alguna vez algún cargo político que no tenga que ver con salud? No. ¿Te interesaría? No, en absoluto. No, la verdad que no. No, a mí me gusta el trabajo de trinchera, ¿viste? De estar con los pacientes, de estar haciendo el trabajo que sé y nada más. Siempre hay alguien más capacitado para dedicarse a la política. No es mi caso. Vos me dijiste que volviste en los 90 acá, a Gualeguay. En esa década coincidió con, no sé si decirlo, un brote de hepatitis B que hubo acá en la ciudad, o una campaña en la que vos fuiste la cabeza acá en el departamento. ¿Podrías contarnos? O sea, no sé si fue un brote, pero fue un momento en donde aparecieron muchos chicos con diagnóstico de hepatitis B en un hospital de Buenos Aires, en el Hospital Gutiérrez. Y desde ahí fue donde nos alertaron a la parte de acá, a los médicos de acá de Gualeguay, de que había la mitad de los pacientes con hepatitis que llegaban a ese hospital, que viene gente de todo el país, eran de Gualeguay. Entonces, en ese momento las médicas de ahí, que después, bueno, las conocimos, nos hicimos muy amigas, se contactaron con el doctor Pérez Tambini, el doctor Rodrigo Ayala y Mario Moreno. Ellos fueron nuestros referentes acá, que eran pediatras que atendían a chicos, y muchos de los chicos que estaban en el Gutiérrez habían sido derivados por ellos. Y bueno, a través de ellos y poniéndonos en contacto con el Ministerio de Salud de la provincia, en ese momento la que estaba a la parte de epidemiología, la doctora Pedroni, fue quien diseñó una campaña de detección, campaña masiva de detección y vacunación para chicos de 0 a 18 años. Eso se hizo en el año 98. Así que, bueno, se armaron unos equipos de extracción y vacunación distribuidos en toda la ciudad. Fueron 10 equipos. Había, bueno, la asistencia en la Cruz Roja, había un móvil, había en lo que era la oficina de turismo, no me acuerdo cuáles eran los otros lugares, alguna escuela. Y se llevaron todos los chicos de la ciudad de 0 a 18 años, que fueron en un total de 10.000, a sacarse sangre y aplicarse la primera dosis. El objetivo de eso, ¿cuál era? Analizar esa sangre para ver si esos chicos tenían o habían tenido hepatitis B. Y en ese caso,
El que no tenía nada se completaba el esquema de vacunación y el que tenía alguno de los marcadores de hepatitis positivos se los seguía estudiando a ellos y a su familia. Así que fue una tarea bastante grosa, mucho trabajo. Ahí sacaste a relucir tu pasión y lo que comentabas del trabajo de trinchera. Claro, sí, porque ahí era realmente una rata de laboratorio, porque estaba días y días con todos los tubos con sangre en el laboratorio, analizando todo en forma manual. Fue bastante complejo, pero bueno, se consiguió, y lo más importante es que esa gente, esos chicos que se detectaron positivos, tuvimos la colaboración de las médicas del Gutiérrez, que empezaron a venir a Gualeguay una vez por mes, ellas a atenderlas, que una de las que viene es la actual directora del Hospital Gutiérrez, junto con Hugo, Rodrigo y Mario. Así que la verdad que reconformes con el resultado de esa campaña, sirvió muchísimo, y bueno, hasta el día de hoy esos chicos ya son adultos, se siguen controlando, y a partir de ahí, gracias a eso, en el año 2000, se instaló en todo el país la vacunación obligatoria de hepatitis B para el recién nacido. Así que mira, sí fue importante el trabajo. Sí. Vos, Fabiana, aparte de ser bioquímica, sos epidemióloga. Yo estudié epidemiología, no soy epidemióloga, pero bueno, es una rama de la salud que siempre me gustó mucho, y a raíz de este trabajo empecé a estudiar y me empecé a dedicar a eso. Y bueno, es desde el ministerio de la provincia es donde a mí me dan ese cargo de referente de epidemiología del departamento. Así que todo lo que tenga que ver con campañas de vacunación, con enfermedades raras, con, qué sé yo, patologías donde tenés que salir a buscar contactos o lo que fuera, ahí ando yo en eso metida. Y a propósito de esto, es imposible que no te pregunte sobre lo que empezó a ocurrir a partir de inicios del 2020. Sí, el tema de la pandemia fue tremendo, sí. O sea, empezó como todo. Ahora me causa gracia porque viéndolo a la distancia, ¿no? Tuvimos acá en Gualeguay el primer caso de COVID de la provincia. Me avisan, el paciente que fue positivo se testea en Buenos Aires. Pero bueno, avisan que era de acá de Gualeguay como para buscar a los contactos, y me avisan a mí del ministerio, mirá, tenemos un paciente que es de Gualeguay, que dio positivo, y hasta ese momento los casos positivos eran en Estados Unidos, en México, en Brasil, o sea, ya lo teníamos cada vez más cerca, pero... Por las noticias. Tal cual. Y bueno, ahí empezó el contacto con las personas que habían estado con él, empezar los aislamientos, y me parecía una pavada, ¿viste? Bueno, esto ya va a pasar, a nosotros no nos va a tocar, es como que la visión que tenía todo el mundo. Y después, bueno, después ya lo tuvimos cada vez más cerca, vino la avalancha de gente infectada, y bueno, había que había que ponerle el cuerpo. A mí me tocó toda la parte de los hisopados, o sea, de los diagnósticos. ¿Fue muy caótica esa parte? Digamos, fue muy angustiante. O sea, la tarea que a mí me tocaba, no, o sea, era mucho trabajo, pero vos ibas, yo te hisopaba, chao, te ibas a tu casa. Lo tremendo fue cuando empezamos a tener casos graves, casos internados, casos graves. Los médicos estaban todos desorientados, nadie sabía, era una patología nueva. Todos los días tenías noticias de cómo manejarlo. Fue muy difícil. La parte de internación, los fallecimientos, cuando empieza a fallecer gente joven, lo que trabajó la gente del hospital, los enfermeros, los médicos, los mucamos, invierno, verano, disfrazados con todo el equipo de protección que había que ponerse. No, la verdad que a toda la gente que trabajó en salud hay que sacarse el sombrero, porque fue muy duro porque es un pueblo chico, mal que mal, el que estaba internado, si no lo conocías vos, lo conocía el que trabajaba con vos, o era algún vecino o familiar. Fue muy angustiante, fue muy tremendo, y bueno, y había que seguir. La gente seguía llegando, en el hospital se habilitaban salas para aislamiento, la gente estaba aislada, estaba sola, sin compañía. Fue muy duro. Y aparte, sacando la parte de salud, vos veías lo que era la ciudad, la gente que no podía trabajar, los negocios cerrados. Bueno, lo que le pasó a todo el país, pero bueno, cuando uno lo vive en tu pueblo, en carne propia, se siente, pega duro.
Y algo más o menos dijiste, pero ¿te acordás algún momento o algún punto exacto donde dijiste, wow, esto es severo de verdad, esto es muy, muy peligroso lo que está pasando? Y sí, sí, lo feo fue, ya te digo, las primeras internaciones. Las primeras internaciones, que primero una mascarita de oxígeno, cuando ibas a la tarde el tipo estaba intubado, al otro día ibas a la cama vacía pues ya se había muerto. Sí, ¿cómo es esto? O sea, tan rápido pasa todo. La verdad que fue horrible. Pero bueno, lo vivimos como lo vivió todo el mundo. Yo creo que toda la gente del hospital, de todo nivel, te estoy hablando de todos los servicios, porque todo el mundo tuvo algo que ver, se hizo lo mejor que se pudo. Todo el mundo le puso el cuerpo, no había nadie que salía de vacaciones, nadie se tomaba franco, nada. Llegaba un momento que tampoco había gente para cubrir porque se empezó a enfermar el personal de salud. Al margen de todos los equipos de protección, pues después tenés una vida afuera y por ahí surgían contagios y te quedabas sin gente. La verdad fue difícil, pero bueno, va pasando, nos vamos de a poquito relajando, pero bueno, uno siempre se acuerda más que nada de la gente que falleció y fue tremendo. Y no terminó, o sea, ahora yo creo que es un virus que va a ser endémico, lo vamos a tener como la gripe todos los años. Ahora yo sigo hisopando a alguna gente en el hospital, más que nada los que se internan, y por decirte, de 10 pacientes respiratorios, la mitad son COVID, la mitad no. O sea que ya al disminuir la circulación de ese virus, empiezan a aparecer otros virus que estaban como aplacados por la supremacía del coronavirus. Entonces ahora tenés de todo, tenés COVID, tenés gripe, tenés sincicial respiratorio, que es típico de chicos, tenés de todo. Las típicas del invierno más el COVID, que gracias a las vacunas, que para mí fue lo mejor que nos pasó, no estamos teniendo casos tan graves. Se presenta como un cuadro gripal, como una gripe de las de antes, pero sigue estando. Recién hablabas de las vacunas. ¿Cómo te llevas con los discursos antivacunas? Y la verdad que yo no soy violenta, pero me dan ganas de matarlo porque no tiene sentido. Yo creo que en la historia de las vacunas está más que demostrado lo efectivas que son, enfermedades que se han erradicado gracias a las vacunas. No entiendo, la verdad no entiendo el fundamento de esa gente con todo lo que se puede evitar, ¿no? Algunos dicen, yo me vacuné pero me engripé igual, yo me vacuné pero me agarré COVID igual, pero la vacuna te evita las formas graves, la internación. Entonces, para mí es fundamental. Yo no creo que esos grupos acá en esta zona no tenemos demasiados. Yo he escuchado más ese discurso en Europa, por ahí, en Estados Unidos. Pero acá la aceptación de la vacuna, de esta y de las otras, ha sido muy buena. Ha sido buena. Che, Fabiana, y durante la pandemia, ¿lloraste mucho por todo este estrés que vivías cotidianamente? No, la verdad que no soy de llorar, soy más bien de tragarme todo y vos me ves, parece que no pasa nada, pero bueno, después que terminó todo, de que aflojó todo, me empezó a pasar de todo. Empezó a tener dolores de acá, dolores de allá, contracturas, miles de problemas que todos me decían, bueno, el afloje por haber estado tanto tiempo en tensión, sí, y aparte yo lo tuve en mi casa, digamos, yo nunca me contagié trabajando. Me contagié por un contacto intrafamiliar, se contagió a mi marido, estuvo 18 días internado en Buenos Aires en terapia intensiva y yo no podía ir. Eso me mató. Fue tremendo, eso, ¿no? Sí, fue tremendo. Pero bueno, y fueron esos pocos días que, bueno, al estar yo también con COVID, estaba aislado, no podía ir a trabajar. Fueron los únicos días en donde no estuve yendo al hospital en ese periodo. Pero bueno, se mejoró, pasó todo y acá estamos, por suerte. Por suerte. ¿Y qué rol ocupó tu familia en bancarte? Y fundamental, porque yo era una loca que vivía dentro del hospital y cuando no estaba en el hospital estaba en mi casa en la computadora porque, o sea, hay un trabajo que por ahí nadie ve, te ven a vos hisopando a la mañana y que te vas al mediodía, pero vos cuando escuchabas en esa época, hoy hay 10.000 casos, hoy hay 10.850, esos números ¿de dónde salen? De gente que en cada lugar está cargando en un sistema nacional caso por caso.
caso por caso. Entrás por número de documento, pones los síntomas que tuvo, cuando empezó, todo, absolutamente todo en un sistema. Así que yo me pasaba toda la tarde hasta la noche en mi casa la compu. Dale, cargando para poder estar actualizado. Porque si no, son registros que se pierden y los números que están dando no son los reales. Entonces, para que todo eso sea reflejo de la realidad, lo que el Ministerio de Nación sacaba y anunciaba por la tele, salía de eso. De cada lugar de la Argentina se cargaba en un sistema caso por caso. Y eso es, por eso después tuve problemas en las manos de tanta compu y de tanto teléfono. Claro. Aparte, al principio, cuando todavía no teníamos casos acá en Gualeguay, los casos más cercanos eran de Buenos Aires. Entonces había un grupo de gente que estaba en la garita, cuando entraban acá, nos daban los datos y nosotros teníamos que llamarlos. Nosotros digo porque aparte de mí había un montón de gente que se encargaba de ese tema, que era llamarlos todos los días para avisarle que se tenía que aislar por las dudas y para chequear cómo estaban. Si alguno llegaba a tener síntomas, había que hacerle el diagnóstico. Así que fueron meses de estar todo el día con el teléfono, hablando con gente, mandándole mensajes, y ya después, cuando explotó acá en Gualeguay, junto con Rocío Campana, que es una de las chicas que se puso al frente de esto también, y un grupo enorme de gente, hacerle el seguimiento a cada paciente. O sea, vos tenías un diagnóstico positivo y le decías, bueno, usted se tiene que quedar 10 días, 14 días en esa época aislado, y tenías que chequear todos los días cómo estaba, porque ese tipo no podía ir al médico, no podía salir a comprar, había gente que tenía familia, que le llegaba cosas, había gente que no, gente muy angustiada por el encierro, porque empezaba con una tosecita y se volvía loco, conseguirle la ambulancia para que vayan, o sea, todo eso era por teléfono todo el santo día. Aparte de mí, ya te digo, entre 15 y 20 personas más haciendo ese trabajo para hacer el seguimiento del control de salud, y era más que nada una asistencia psicológica, porque la gente encerrada se vuelve loca, se ponen muy mal y tienen mucho miedo. Al principio la gente tenía mucho miedo porque era algo desconocido. Después ya nos empezamos a poner más cancheros de cómo venía la mano, pero al principio era muy duro. Y a propósito de todo este trabajo que comentás vos que hicieron los profesionales de la salud, tanto en el hospital como a nivel nacional. Sí. Capaz esta pregunta no te interesa porque se nota que lo haces desde la pasión, pero ¿crees que les falta reconocimiento de parte de la sociedad a los profesionales de la salud, justamente? Y sí, viste que al principio salían todos a aplaudir a los médicos y bueno, después va pasando, después se hacen reconocimientos personales en distintos lugares, a distintos grupos de gente, pero sí, después pasa, después la gente se olvida de todo lo que se hizo. Todo es efímero. Sí, tal cual. Fabiana, vos recién mencionabas el arduo trabajo que hizo todo el personal de salud pública, tanto en Gualeguay como a nivel nacional. ¿Vos creés que la pandemia demostró o expuso las carencias a las que está sometido el sistema de salud público nacional? ¿Qué opinas al respecto? Sí, la verdad que sí, que ahí se empezó a notar las carencias, las faltas de cosas que había. Y algo que yo siempre lo digo en toda la gestión, en todos los gobiernos, no tuvimos mucho problema en cuanto a la provisión de tanto de reactivos, equipos de protección y todo eso. Siempre el punto débil es el personal. Nunca hay plata para agregar más personal. Entonces, el personal es lo fundamental. La gente que trabaja es lo fundamental en una institución de salud. Así que en ese aspecto sí es lo que yo noto que siempre está faltando. Siempre falta gente, o hay gente pero no le pagan. El Estado piensa que vos podés hacer el trabajo gratis porque te corresponde, y mucha gente por el entusiasmo, por la necesidad, por la situación lo termina haciendo, pero no debe ser así. En ese aspecto sí, yo veo y sigo viendo que el punto crítico es la falta de personal para la pandemia o para lo que sea, ¿no? Las cosas materiales mal que mal se van consiguiendo, siempre tenés una cooperadora que colabora, que hacen esto, que hacen lo otro, que te regalan esto, que el hospital recibe una donación.
o que el ministerio pone lo que se va pidiendo, pero la falta de personal bien remunerado es lo que me parece que es el punto crítico hoy siempre. Recién comentabas las consecuencias físicas que te dejó la Sí. pandemia. ¿Te dejó alguna cicatriz emocional en el sentido si te volviste más vulnerable o más fuerte ante las enfermedades, ante ver el sufrimiento de los pacientes? No sé si, o sea, te deja como que vos empezás a ver las cosas de otro lado, le empezás a dar más importancia a otras cosas, porque ves que haces un montón de cosas y la gente se muere igual, que es medio frustrante por ahí, ¿no? Más que nada yo lo veo desde la parte médica, hacen todo lo posible y los pacientes se morían igual. Entonces, esa sensación de impotencia por ahí te queda, al margen de que uno tiene la conciencia tranquila de que se hizo todo lo que se podía hacer en ese momento. Pero es más que nada eso, más que nada impotencia. A propósito de esto que estás diciendo, algo que me asombra mucho de los profesionales de la salud es la capacidad de lidiar con la muerte, ¿no? Todo el tiempo porque forma parte de su trabajo y Sí. forma parte de la biología del ser humano. Yo te quiero preguntar si en algún momento se aprende a lidiar y a convivir con la muerte o es algo que es solamente generar una coraza e ir para adelante. Y sí, sí, es eso. Yo, digamos, desde mi lugar por ahí no es tanto, por ahí es más una pregunta para el que está en una sala, para un médico, para un enfermero que ven morir al paciente. Uno por ahí se entera que se murió. Te pega, pero bueno, hay que seguir. Y atrás de ese vienen otros y necesitan la misma atención, o sea, no puedes bajar nunca los brazos. Pero creo que sí, que te pones una coraza y enfrentás la situación como podés y bueno, hay que seguir. Vos también sos una referencia en lo que respecta a las campañas de donación de sangre acá en Gualeguay. ¿La pandemia afectó mucho ese tema o ya venía Sí, complicado? no, mira, la verdad que en ese momento, en plena pandemia, donde el hospital era el único lugar donde se internaban y se atendían ambulatorios de COVID, se sacó de ahí la donación de sangre y tuvimos la colaboración del SEM. Entonces, cuando necesitábamos donantes de sangre, los citaban en el SEM y se hacían las extracciones ahí. La verdad que no tuvimos muchas dificultades, pero ¿por qué? Porque tampoco, tampoco había, por ejemplo, bajaron muchísimo los accidentes de tránsito, que son una de las cosas que requieren sangre, porque no se podía circular, porque no se podía viajar, y las necesidades de sangre eran para cirugías o cosas muy urgentes, muy puntuales, y la verdad que no tuvimos inconvenientes. Tenemos inconvenientes más ahora, donde todo volvió a la normalidad y tenés accidentes, tenés cirugías. Aparte hay mucha gente con patologías crónicas que dejó de atenderse en la pandemia. Eso también es algo que por ahí no se ve como efecto, ¿no?, de la pandemia, porque no se animaban a salir, porque los médicos no atendían, porque no había turno, por lo que fuera. Entonces ahora está apareciendo todo. Gente con patologías crónicas están apareciendo, algunas tarde, porque se dejaron estar. Pero bueno, con respecto a lo que me decías de la sangre, siempre tenemos faltante de donantes. Tratamos de concientizar dentro de lo que podemos, pero bueno, tampoco tenemos personal para salir a hacer una campaña. Así que tenemos muchos colaboradores en el servicio, pero siempre falta sangre, siempre nos faltan los donantes voluntarios, porque tenés el donante de reposición, o sea, vos vas a donar, ¿por qué? Porque le operan a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo, lo que fuera, y vas a donar para ellos. Lo que nosotros necesitamos es que la gente vaya a donar en forma voluntaria porque sí, para alguien que lo pueda necesitar sin que esa sangre esté destinada en particular a un conocido. Entonces, si nosotros nos hacemos un grupo de gente que done voluntariamente cada 4 o 5 meses y esa gente va rotando, tendríamos un buen stock, pero la verdad que son muy escasos los donantes voluntarios que tenemos. Van apareciendo más que hace 10 años, por decirte, Claro. pero hacen falta más. Durante la pandemia hubo que tomar muchísimas decisiones muy complicadas a nivel municipal.
Una de ellas, sin lugar a dudas, fue no hacer el carnaval. Vos, como comentaba al principio de la entrevista, sos, si se quiere, fanática del carnaval, lo disfrutás mucho. ¿Cómo te pegó? Sí, no, pero, o sea, fue una buena decisión. Fue una buena decisión porque era una locura. O sea, vos no podías mantener distancia y pensar que la gente en el carnaval va a estar de barbijo. O sea, olvídate. No, la verdad que estuvo, lamentablemente, a los que nos gusta el carnaval, y calculo lo que fue para las comparsas, que es una fuente de trabajo para un montón de gente, y todo lo que acarrea en cuanto a turismo y demás, pero en ese momento era impensado realizar una fiesta tan Masiva. tan masiva, no. Los contagios hubieran sido incontrolables. Así que bueno, pero ya está, ya pasó, ya volvió. Ya lo estás disfrutando. Ya volvió a la normalidad, esperemos que siga así. Viste que a principios y a mediados de la pandemia hubo un eslogan o una frase que decía: de estas salimos mejores. Vos, si bien no terminó, ¿vos creés que estamos saliendo mejores o se están desnudando las miserias humanas? ¿O todo está volviendo a ser normal como era A mí me parece antes? que está todo volviendo a ser como antes. No me parece que haya cambiado nada. No, la verdad que no. No sé a qué nivel me estás haciendo la pregunta, pero a nivel general yo creo Nivel que general, ya se está pasando, la gente se está olvidando y al que le cambió la vida para siempre fue al que perdió a alguien en la pandemia. totalmente. Esa gente le va a quedar para toda la vida y le cambió su rutina, su vida y demás. También a la gente que se quedó sin trabajo, pero en líneas generales me parece que nada, ya está, pasó y seguimos como antes. Es lo que a mí me parece, Claro, no creo claro. que sea así, pero... Ahora, hablando de cosas lindas, saliendo ya del tema de la pandemia, ya para ir finalizando, no puedo dejar de preguntarte sobre Susana, tu mamá. ¿Qué Y, significó ella en tu y mi mamá vida? fue lo más, fue una referente de vida, que la perdí hace no muchos años, pero sí, fue una guía, una compañera, tanto para mí como para mi hijo, que estuvo mucho con su abuela, por suerte la pudo disfrutar, y la recuerdo, la voy a recordar toda la vida, con los mejores de los recuerdos que voy a tener en la vida son los recuerdos de ella. No sé, la verdad que me bloquea un poco la pregunta, pero ¿qué te puedo decir? Con ella aprendí todo en la vida fue gracias a ella. A vos se te ve una mujer muy fuerte y muy independiente, muy humilde también. Los que tenemos la chance de conocerte desde antes, sabemos que sos una mujer de muchísimos valores. Tu mamá tuvo que ver mucho en eso. Por supuesto. Sí, ella me inculcó todos los valores que tengo y voy a estar agradecida toda la vida. Fui muy feliz viviendo con ella. Hasta el último tiempo vivíamos ahí pegadito en la casa. Así que sí, la recuerdo con mucho cariño y siempre fue excelente docente, amiga, compañera, madre, abuela, todo. Para mí fue todo. Y para finalizar, te hago una pregunta que no sé si en la vorágine que es tu vida, no sé si la has podido reflexionar, pero ¿estás feliz en el lugar que estás ahora Sí. con tu vida? Sí, la verdad que sí. La verdad me siento realizada. Sí, tanto en lo personal como en lo laboral, creo que he hecho las cosas como para estar bien, estar conforme con la vida que me ha tocado, o con la vida que he elegido. La vida no te toca, la elegís. Así que sí. Y algo que quedó pendiente es que si yo agarro las páginas del debate, por ejemplo, veo que hay muchas notas sobre vos, muchas fotos tuyas. ¿Cómo te llevas con la exposición? Y no es lo que más me gusta, digamos. Preferiría dar una nota en la radio o tener un agente de prensa que hable por mí, pero bueno, qué sé yo. Uno estaba en un lugar muy crítico y manejaba muchos datos y muchas situaciones que es lógico que la gente quiera saber. Y bueno, pero me las banqué todas. A nadie le dije que no, salí en todos los medios, todas las notas, hasta que fue pasando esto y ya fui delegando. Dije, bueno, ya está, ya salí todo lo que tenía que salir, ahora que salga otro a hablar.
Bueno, Fabiana, primero muchísimas gracias por todo lo que hiciste y por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer, porque se te ve muy apasionada y muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, un placer.